Cuando tú hablas de la cartografía, apareció como esa idea donde lo cartográfico para mí tendría que ver con el ordenamiento del vacío. Eh, no me planteaba lo cartográfico como un lugar de recepción, como reticular o esquemático, en donde las cosas aparecen y toman como una formulación del mundo, sino lo sentía justamente como lo cartográfico como lo que acaece mismo. Es decir, lo que da su propio orden y lo que de alguna forma no permite que nosotros impongamos un orden sobre eso. Me gustaba esa idea de lo cartográfico porque es como la idea del movimiento mismo, de las cosas que aparecen, del acaecimiento mismo, si se quiere, también de lo estético. Y no, bueno, básicamente yo conozco muy poco de historia del arte, no me relaciono con la historia del arte de una manera intelectual, o leo muy poco de historia o historia del arte, y en general leo muy poco. Y siento que sí, que la historia del arte de alguna forma es como esta congelación, ¿no? Este congelamiento de los registros, ¿no? Es como un inventario fijo que siempre está ahí, ¿no? Pero, y al mismo tiempo siento que lo que acontece en mí como artista tendría que estar, está como en el otro extremo, ¿no? Está en el extremo en el cual justamente es como es el intento a veces de despegar, ¿no? De esa inercia, despegarme de esa inercia que me lleva a acoplarme en la historia del arte, o en la historia del mundo, o en la historia de la vida, ¿no? Que es mi propia historia, además. Siento que en ese sentido la creación es un acto de subversión en contra de la historia del arte, también, ¿no? Eh, y la misma palabra creación creo que se queda corta a veces ante las potencias de lo vivo que está ahí, ¿no? Que se ponen en juego. Ahora bien, bueno, sí. Creo que esta instalación Antílope también pudiera tener como un sentido sobre lo que estamos conversando, ¿no? Porque presenta como esos dos lugares, el lugar de la tensión histórica, política o social, incluso de las dinámicas de la crítica, ¿no? De lo político, pero también presenta el acontecimiento del vacío, ¿no? Esta carpa militar que es el objeto, digamos, que dinamiza las funciones representacionales políticas de manera bastante literal. Una carpa militar, es decir, no gira en torno, digamos, por ejemplo, a lo poético en un sentido frontal. Y entonces, ahí yo veo esa tensión. También, de alguna manera, de lo que veníamos hablando, pues esta carpa militar podría representar de alguna manera también a la historia del arte, en el sentido de las dinámicas de los contenidos que no son, de los contenidos que se mantienen cristalizados, que no son movibles, y también el vacío, ¿no? El giro, el vacío y la posibilidad del espectador, del sujeto que entra a este objeto militar, pero que lo supera, que lo trasvasa políticamente, y se enfrenta también al reconocimiento del lenguaje, ¿no? De la relación entre los objetos y el lenguaje, y cómo los objetos están atrapados también por nosotros a través del lenguaje. Y bueno, Antílope, ese título tan particular para una carpa militar, no se refiere, para mí habían como varias poéticas ahí ligadas, y una era la idea del cuerpo del sujeto cuando subía la escalera y se presentaba ante el vacío. Yo lo relacioné un poco como la sabana del lenguaje, en donde el sujeto podría, digamos, erguido, mirar más allá de la sabana del lenguaje y de la sabana de los objetos, ¿no? Y poder, digamos, confrontar su propio vacío, ¿no? Y también está aquí un poco el tema de la identidad, ¿no? De cómo las identidades aleatorias del mundo también conforman la identidad del sujeto y no lo permiten como reducirse siempre a lo que el sujeto de alguna manera es en potencia o en espera. Esa obra va un poco por ahí. Sí. Fíjate, aquí también está como esa escisión entre dos cosas, una que aparenta ser como justamente muy de la historia del arte, cosa que, como te digo, para mí honestamente no lo es, en el sentido, claro que lo es, su dinámica Malevich es fundamental en la historia del arte, pero digamos mi acercamiento de forma natural no lo hago desde ese lugar, sino aparece justamente como el intento de hacer umbral de captación de las fuerzas no formales de la pintura,
Entonces, esta obra, que se vuelve como un uniforme militar, de hecho es un patrón de un uniforme militar hecho en lana, donde estas obras de la pintura abstracta, fundamentales en la historia, creo, de la humanidad, aparecen como haciendo un signo en exceso, contundente, en el cuerpo de lo humano. Entonces, digamos, toda esta geometría arriba no solamente habla de Malevich, sino habla de también cómo la potencia dogmática del arte ejerce una fuerza dentro de la historia de la vida, ¿no? Entonces, historia de la vida no es la historia del arte, y tampoco es registrable. Ese lo vivo, o sea, tenemos el juego de registrar, ¿no? Y está bien, no está mal, no está mal, pero siento que, digamos, un arte verdaderamente subversivo, quizás le falten algunos siglos por aparecer, y creo que estaría más allá de los registros, de la historia, de la investigación, creo que estaría más justamente como a quemarropa en torno a lo vivo. De todas maneras, esta pieza sí tiene que ver con Malevich, pero tiene que ver con lo que de dogma es en lo prepictórico, que es una idea que vengo trabajando desde mi tesis cuando estudié arte hace bastantes años, la idea de la preexistencia de la pintura, justamente como una especie de, quizás, metodología muy sutil en la cual uno podría poder captar a la pintura como algo que no pertenece a las dinámicas de la realidad del mundo, sino la pintura como algo que está aún en potencia, en espera, que no es pintable, una pintura que no es pintable, sino que está justamente tensionada por la exterioridad de lo que acaece. Esta pieza vuelve a traer a colación esa tensión entre lo que es concreto y lo que no es concreto, en el sentido de que esta pieza se presenta en un plano frontal, directo, político, digamos, incluso crítico, digamos, a lo local, desde el punto de vista de la problemática grave política del país. Pero al mismo tiempo aparecen otras dinámicas en donde lo político no solamente es visto de esa manera tan literal, sino también aparece en una poética de lo político, en una poética también de la enfermedad mental, y cómo la enfermedad mental también es una voz política. Y en esta mutación entre camisa de fuerza y uniforme militar, aparece un nuevo gesto, una nueva presencia que no está ligada a las dinámicas o a los signos que se tomaron en principio, que fueron lo militar y digamos, la enfermedad mental. Entonces, este nuevo objeto, que no es ni uno ni lo otro, empieza a ejercer su propia poética. Y creo que en esa posibilidad es que esta pieza empezaría a dejar una voz posible, ¿no? Más allá de la crítica local. Esto es una reproducción fiel a la máscara mortuoria de Armando Reverón, y para mí es una reflexión en torno a lo pictórico. Y justamente aparece otra vez la decisión aquella, en el sentido de que justamente en esta pieza, el rostro de Armando Reverón en su lecho de muerte, establece ese lugar, que es umbral entre la pintura y lo pictórico, o sea, una diferenciación entre lo que es lo pictórico y la pintura. La pintura, digamos, en este caso se presenta frontalmente en la vida, en el sentido de la historia del arte, justamente. La pintura como aquello que acaece en el mundo, que se dinamiza en la historia del arte, en la historia de la vida, en la historia como pintura, en la historia de los sujetos, en la historia del color, en la historia de la forma, en la historia del dibujo, en la historia de la literatura también, de la teoría, quiero decir, de la investigación sobre la pintura. Pero también está entonces lo que sucede detrás de los ojos de Armando Reverón, ¿no? Es decir, de este Armando Reverón, que no es el Armando Reverón que conocemos, sino de este rostro que sin duda no representa, digamos, lo mortuorio en este caso, sino más bien lo vivo, en el sentido de la posibilidad de una pintura viva. Es decir, que va más allá, o mejor dicho, que permanece al margen de las dinámicas de absorción concreta del mundo en torno a la pintura. Entonces, para mí, Reverón cierra los ojos a la pintura del mundo, pero en su muerte, en su cerrar los ojos, es un acto femenino, por excelencia, ¿no?
que lo lleva de alguna manera a abrir los ojos a lo prepictórico, es decir, la pintura así que no está concatenada con el mundo ni la historia. Sí. Gracias. Oye, Chao, chao.